a quienes no he saludado todavía. Estamos grabando desde ahora ya. Les envío un gran abrazo donde quiera. Todos los micrófonos muteados, por favor, que estoy escuchando un poquito de feedback. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Es un gran honor, es un gran privilegio para mí tener esta oportunidad de hablar de algo que tanto le apasiona al Señor, que son las almas perdidas, que es evangelismo, que está en el corazón del Señor. A eso vino el Cordero, a quitar los pecados del mundo. Y en estas 4 clases vamos a ir desde lo más básico, desde los elementos que constituyen el Evangelio, hasta llegar a trabajar en los métodos de evangelismo que queremos establecer, que queremos proponer a sus congregaciones. Eh, Algunos de estos métodos son métodos que han sido probados en todos los continentes, en más del 80% de los países, y hemos visto frutos con estas herramientas en todos estos países. Entonces, con mucha alegría quiero compartir también esta herramienta con ustedes para que las pongamos en práctica y también podamos ver resultados sin importar cómo nuestros alrededores se vean, tanto ciudad como una zona rural, es el mismo evangelio y este evangelio tiene poder en todos los lugares. Entonces, como estaba diciendo anteriormente, queremos partir desde lo más básico. Y ahora voy a empezar a compartir pantalla. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver esto que dice evangelismo? Si alguien me pudiese confirmar, por favor. Se ve bien, hermano. Perfecto. Entonces todos pueden ver esta imagen de Jesús y que dice evangelismo, ¿cierto? ¿Confirmado? ¿Me pueden levantar el dedito para confirmar que lo ven? Perfecto. Ok. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos una imagen de Jesús y Pilato hace esta gran pregunta a la multitud. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Acá es cuando la multitud grita, crucifíquenlo. ¿Y por qué es tan especial esta imagen? ¿Y por qué es tan especial este momento? Porque evangelismo consiste en nosotros llevar a una persona o a un grupo de personas a este punto de decisión. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con este que llaman el Cristo? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi vida al respecto? ¿Tengo que entregarme a Él? ¿Lo rechazo? Entonces, de esto se trata. De esto se trata cuando nosotros evangelizamos. Nosotros llegamos, presentamos el Evangelio. Algunos van a entregar su vida a Jesús. Gloria al Señor por eso. Pero lamentablemente y bíblicamente, no todos van a decir que sí al Evangelio. Y una vez más, como decía anteriormente, vamos a partir desde lo más básico y vamos a partir explicando qué es el Evangelio, hablando de qué es el Evangelio. Y en Primera de Corintios, por favor, voy a hablar de varios versículos bíblicos, así que por favor, para que tomen nota, vamos a partir hablando de Primera de Corintios capítulo 15, del verso 1 al 4. Y dice, ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas noticias son salvos. Es decir, este es el mensaje que trae salvación. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Pablo dice, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado
y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Pero, ¿por qué Pablo le llama a esto las buenas noticias? Es verdad, son buenas noticias de salvación, pero ¿qué significa la palabra evangelio? Y ahora, por favor, les solicito vuestra atención. Vamos a poner un video que explica qué significa esta palabra evangelio. ¿Qué son estas buenas nuevas? Pueden voy a poner un par de segundos, por favor, confírmenme que se escucha en sus hogares. Ok, pongamos atención. No se escucha, hermano. ¿Se, se escucha? No, no se escucha el audio. Ya. A ver, a ver, a ver. Un segundito. Ahí está. Ahora deberíamos estar bien. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha ahí? No, no ¿Tampoco? hay. Cuando comparte pantalla le puede poner, creo que abajito sale compartir sonido de la computadora. Sí, 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 le puse recién. Mm, oh, no, 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 se desactivó. Ok. Ahora confirmen si se escucha, por favor. ¿Ahí sí? No, ¿Ahí sí? no, no, Ah, mi ya. hermano. A ver, una vez más. Si conoces a algún cristiano, o si eres cristiano, de seguro has escuchado la palabra evangelio como un resumen del cristianismo, conectado a frases como Dios te ama o Jesús murió por tus pecados. Pero con el paso del tiempo, las palabras religiosas como evangelio tienden a perder su poder y su significado se vuelve muy familiar. Tomemos un momento para redescubrir lo que esta palabra tan importante, evangelio, significa para los escritores de la Biblia. Evangelio es una traducción del verbo hebreo biser. El equivalente en el griego del Nuevo Testamento es evangelion, que es una palabra compuesta. Eu significa bueno y angelion significa anuncio. Todas esas palabras significan buenas noticias, pero ¿qué tipo de noticias? En hebreo, biser es lo que llamaríamos una noticia nacional o un anuncio del gobierno. Como cuando el rey David escucha a un mensajero biser que su ejército fue victorioso en batalla, lo que significa que él continuaba reinando en su trono sobre el pueblo de Israel. Y luego que David muere, su trono es traspasado a Salomón, su hijo. Y cuando él es instaurado como rey en Jerusalén, un heraldo anuncia la besorá de que un nuevo gobernante está a cargo. Pero luego de la muerte de Salomón vienen una serie de reyes quienes son malas noticias, cuya corrupción lleva a la autodestrucción de la nación. Es por esto que el profeta Isaías anunció las buenas noticias de que un día el Dios de Israel vendría como el rey cósmico a confrontar a todos los reinos corruptos y violentos y a restaurar su dominio sobre todas las naciones. Y es así que cuando Jesús de Nazaret entró en la palestra pública, él dio cumplimiento al evangelio de Isaías cuando anduvo anunciando el evangelion del reino de Dios. Jesús decía que Dios estaba restaurando su reino sobre su pueblo Israel y sobre todas las naciones. Y era Jesús mismo quien lo estaba haciendo. Ahora, el evangelion de un nuevo rey significaba una nueva forma de vivir. Jesús dijo que vivir en el reino de Dios significaba seguirlo a Él al dejar la espada y buscar la paz a través del perdón radical y de la generosidad aún hacia tus enemigos. Sus buenas noticias requerían que las personas tomaran una decisión. Es por eso que Jesús llevó su evangelion a Jerusalén para confrontar a los reinos violentos y corruptos de sus días. Pero Él los desafió de una manera muy sorprendente, con el poder del generoso amor de Dios. Mientras Jesús era ejecutado por sus enemigos, Él recibió su corona y fue burlado como un rey falso. Pero Él mostró la verdadera autoridad como rey al perdonar a sus torturadores. Jesús fue quien estuvo a cargo ese día, dando su vida por los pecados de los demás. Y luego, unos días más tarde, todo cambió.
Jesús se levantó de los muertos como el Rey verdadero, cuyo amor es más fuerte que la muerte. Él se apareció a cientos de sus seguidores y les dijo que esparcieran el Evangelio, que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenece. Y ellos compartieron estas buenas nuevas por todo el mundo antiguo. Lo hicieron al escribir los 4 relatos de la vida de Jesús, que son el Evangelio. Es decir, narran la historia de cómo Jesús trajo el reino de Dios, cómo Él vivió por los demás y murió por sus pecados, y cómo luego fue levantado de entre los muertos. Los seguidores de Jesús también compartieron las buenas noticias simplemente hablándolas. Es por eso que Pedro y Pablo, o Priscila y Aquila, viajaron por todas partes compartiendo ese anuncio real. Mientras que pudiera parecer como que los gobernantes de este mundo son quienes están a cargo y pueden hacer lo que quieran, las buenas noticias son que el Jesús crucificado y resucitado es el verdadero Señor del mundo, el verdadero Rey de toda la creación. Y en el reino de Jesús las cosas son diferentes. Aquí es donde los verdaderos líderes son siervos, porque los últimos son primeros y los primeros van al final de la fila. Es donde los hambrientos son saciados y los desvalidos son recibidos, porque el amor es la realidad más poderosa del reino de Dios. Y estas buenas nuevas no son fáciles de creer. Suena como una locura la primera vez que lo oyes. Pero algo pasa mientras las personas cuentan la historia de Jesús y empiezan a vivir como si Él realmente fuera el Rey del mundo. En ese momento, este evangelio se convierte en las mejores noticias que alguna vez hayas escuchado. Ya, perfecto. Estamos de vuelta. ¿Todos pueden ver ahora el PowerPoint de nuevo? Perfecto. Entonces, Sí, volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente. Bueno, este video habla de una manera muy clara qué son estas buenas noticias, Evangelion, que la traducción sería buenas noticias, buenas nuevas. Habla de la proclamación de unas leyes que quiere proclamar un reino. Y miren la belleza de esto. El reino de los cielos está proclamando el Evangelio no por medio de ángeles, sino que el Señor quiso que nosotros fuésemos los encargados de proclamar estas buenas nuevas. Entonces voy a leer de nuevo. Quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmitía a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces, el primer elemento que tenemos es que Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados, y esto es algo tan importante, porque mucha gente murió en la cruz a lo largo de la historia. Se estima, según muchos estudios, de que fueron entre 150.000 a 300.000 las personas crucificadas en todos los territorios, todos los países que Roma conquistó, todos en conjunto fueron ese número. Otras personas estiman que fueron aproximadamente 2 millones. Hay una gran diferencia, pero sí estamos seguros que fueron cientos de miles los crucificados. Pero, ¿qué era lo poderoso? ¿Qué es lo poderoso de Jesús yendo a la cruz? Primero, murió como un criminal cuando él nunca cometió un pecado. Dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 5, verso 21, que él no conoció pecado alguno, y sin conocer el pecado cargó con los pecados de todo el mundo. ¿Y por qué es tan importante predicar la cruz? Primero, es un elemento
del Evangelio que Pablo habla, pero hay tanto poder en la cruz, hay tanto amor en este mensaje. Y dice la palabra en Primera de Corintios, para que lo anoten también, capítulo 1, verso 17 y 18. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. El contexto de este pasaje, para que no piensen de que bautizar no es importante, los corintios estaban discutiendo entre ellos acerca de quién bautizó a cada uno de ellos. A mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó este, a mí me bautizó este. Entonces Pablo, de cierta forma, les estaba diciendo, no importa quién los bautizó. Y les habla de lo importante que son las buenas noticias. Y les dice, no, que no las predicó con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Y es tan importante hablar acerca de la cruz. Acá está, acá está es algo hermoso cuando nosotros hablamos con esta persona que no conoce a Jesús y le decimos a esta persona, hay alguien que murió por todos tus pecados, incluso los pecados que nadie ve. Y muchas personas en nuestra sociedad cuando piensan en pecado, piensan en robar un banco, piensan en los que son infieles, piensan en los que han matado a alguien. Sin embargo, pecado es hacer cualquier cosa que esté en contra de la voluntad de Dios, desde la mentira más pequeñita. Nadie puede decir de que nunca ha pecado. Entonces, hacerle entender a esta persona de que hay alguien, Cristo, Dios mismo, murió por todos tus pecados. Y un error en el que caemos muchas veces es explicar cada uno de los puntos de la cruz, en vez de proclamar lo que ocurrió en la cruz en cortas palabras. Es hermoso entrar en conversaciones cuando tenemos que hacerlo y cuando podemos hacerlo acerca de lo que hizo la cruz. Primero, nunca vamos a poder hablar en su totalidad lo que hizo la cruz por el mundo entero. Es muy grande, no caben en los libros de todo el mundo en detalle lo que hizo la cruz por toda la humanidad. Pero sí en esa cruz Jesús vino a morir. Entonces, es tan importante no confiar, no confiar en las palabras lindas que nosotros podemos articular, sino ir al grano. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Por eso dice Pablo dice, con temor, no usé palabras ingeniosas, porque tenía el temor de que el mensaje de la cruz perdiera su poder por el simple hecho de él haber querido usar palabras ingeniosas. Y es el poder mismo de Dios. Acá es donde Dios descansa su poder para la salvación del mundo. Es tan hermoso, tan hermoso. Y cuando, cuando predicamos el Evangelio y nos acostumbramos a predicar el Evangelio a nuevos creyentes, nos damos cuenta que tenemos que recordar qué es lo que sucedió en esa cruz día a día. La cruz no es un mensaje para nuevos creyentes solamente. La cruz es un mensaje para cada cristiano. Aunque alguien lleve 50 años en la iglesia, la cruz es un mensaje que nunca va a pasar de moda, que nunca va a dejar de ser importante, porque siempre nos recuerda qué es lo que pasó con nuestras vidas y en qué nos ha convertido. Entonces, de acuerdo a Primera de Corintios capítulo 15, verso 1-4, habla que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, en estos elementos que habla Pablo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Como comentaba anteriormente, hay estudios que dicen que fueron cientos de miles los crucificados por
por los romanos, otros hablan de millones. Pero, ¿por qué es tan importante la resurrección? Fueron muchos los crucificados, muchos los muertos, muchos que le atribuyen eh, eh, características de una deidad, por ejemplo, Mohammed, perdón, Mahoma, Buda y cuántos otros dioses. En India hay millones de dioses, pero ¿por qué es tan importante la resurrección? Primero, bueno, voy a comentar esto de nuevo. Hoy día estamos viendo los elementos que tienen que ir en un mensaje evangelístico. ¿Cuáles son los elementos que componen el evangelio? Así que estamos viendo hoy día el ABC del evangelio. Estos son los elementos que tiene que llevar cualquier proclamación del evangelio. Entonces, muchos fueron los crucificados, pero ¿cuál es la diferencia de Jesús con todos estos crucificados? ¿Cuál es la diferencia de Jesús con todos estos que muchas naciones proclaman como dioses? La diferencia está en sus tumbas. La tumba de Jesús está vacía. Gloria al Señor. Y quiero que vayamos a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, verso 12 al 19. Primera de Corintios capítulo 15, verso 12 al 19. Hermano Josué de Santa Juana, ¿podría leer, por favor, este pasaje? Primera de Corintios capítulo 15, verso 12 al 19. Por favor, el Amén. resto ponga atención a lo que dice este hermoso pasaje. Primera Corintios 15 del 12 al 19. Dice así: Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, pero Cristo sí resucitó. ¿Y por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Porque hay muchos, como hablábamos anteriormente, muchos dioses falsos que vivieron una vida común y corriente. Tenemos el caso del profeta Mahoma, que él abusó de menores de edad, por ejemplo. Tenemos casos de otras personas que proclaman como dioses en otros países que cometieron grandes atrocidades. Y Cristo vivió una vida sin pecado alguno. Y como no tuvo pecado alguno, la muerte no tenía ninguna autoridad para tocar a Jesús. No tenía autoridad alguna, y es por eso que Jesús venció a la muerte. No solo sobrevivió a la muerte, no, venció a la muerte, puso su pie sobre la muerte. Y, y es tan importante entender que esta es una, es una piedra donde descansa toda esta construcción. La resurrección. Cristo, acá es donde se prueba
que Cristo es el Dios mismo en la resurrección. Por eso nosotros podemos confiar de que este realmente es aquel que vino a quitar los pecados del mundo. Entonces, de acuerdo a este pasaje, el apóstol Pablo nos habla acerca de estos elementos, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo presento este mensaje? Supongámonos, nos ponemos en el contexto de India. Vamos a India. Y yo presento a alguien este Cristo. ¿Sabes? Hay un Dios que vino a morir por tus pecados y que resucitó entre los muertos y vino a morir por ti. ¿Te gustaría aceptar a este Dios en tu vida? Esta persona me va a decir, por supuesto, quiero creer en este Cristo. Sin embargo, para esta persona, creer en Cristo significa sumar Cristo a la lista de más de 1 millón de dioses que tienen. ¿Es esto el verdadero evangelio? No, acá nos está faltando un elemento, y este elemento que Pablo habla también, el autor del libro de los Hechos, habla, el autor de tantos libros de la Biblia, habla de el arrepentimiento, que es lo que vamos a hablar ahora. Pedro, cuando, cuando lo encerraron y le estaban preguntando acerca de este paralítico que sanó en el nombre de Jesús. Y le preguntaron, ¿qué es lo que tenemos que hacer para creer? Pedro les dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Pero ¿qué significa arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirse? Porque esto es algo que se escucha generalmente cuando hay un punto de prédica, cuando escuchamos a alguien compartiendo el Evangelio, pero ¿qué es bíblicamente el arrepentimiento? El arrepentimiento es una palabra que se escribe metanoia en el griego y que significa un cambio de mentalidad. Muchos piensan que arrepentirse es cuando caen algunas lágrimas, pero el bíblico arrepentimiento, es verdad que hay personas que expresan su arrepentimiento por medio de emociones, no tiene nada de malo, expresan sus emociones, y, pero qué es lo que significa arrepentirse? Es un cambio de mentalidad y este cambio trae frutos, trae frutos. ¿Y qué significa arrepentirse? ¿Qué significa? A ver, quiero ver, quiero ver sus rostros. Ahí sí. ¿Qué significa arrepentirse? Si yo voy en esta dirección, yo soy un pecador y escucho a alguien compartir el evangelio conmigo. Supongamos se acerca, yo soy un inconverso que estoy sentado en una plaza y la hermana Janet Castillo me ve a la distancia y decide acercarse con mucha valentía a compartir el evangelio conmigo. Yo, como pecador, probablemente nunca entendí lo que era el pecado. Nunca supe qué era qué era el significado del pecado hacia dónde me estaba guiando el pecado. Pero yo que vivía una vida de pecado, que mis ojos estaban en esta vida de pecado, cuando escucho el Evangelio, existe un cambio de dirección. Un cambio de dirección y yo vivo una vida distinta. Pero esto no es con nuestras propias fuerzas. Esto es muy, muy importante. Este cambio de dirección es algo que realiza el Señor. El Señor pone este arrepentimiento y yo cambio de dirección, dejo esta vida de pecado atrás y tomo la mano de Jesús. Tomo la mano de Jesús y camino con Jesús en esta vida que Él tiene para mí. De lo contrario, si no fuese así, no habría ninguna diferencia entre nosotros y los cientos o miles o millones de otras religiones que hay que hay en otros países. Porque muchas religiones dicen, tú tienes que hacer el bien, tú tienes que cambiar, tienes que hacer el bien a la sociedad. Pero ¿qué es el cristianismo?
Es todo lo contrario, niégate a ti mismo y sigue a Cristo. Y cuando seguimos al Señor, es Él quien produce estos frutos en nosotros. Y, y esto que sirva, este pasaje es es un pasaje tan lindo, que nos quita este peso de nosotros. Porque también, como leíamos anteriormente, el apóstol Pablo dice, no quiero usar las palabras más lindas, no quiero usar las palabras más ingeniosas, no quiero que la cruz pierda su poder. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús dice en Juan 16, versos 7 y 8, es mejor que yo me vaya, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si yo me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces, el arrepentimiento no es algo que nosotros producimos, es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Pero acá está nuestra responsabilidad. En nuestra responsabilidad, predicar el Evangelio. Y la belleza de esto es que el Espíritu Santo, Dios mismo, por medio de nuestras palabras, labios mortales, nos permite Dios predicar este mensaje eterno. Y por medio de este mensaje, Dios nos usa para traer arrepentimiento a las personas, para que ellos puedan luego entregarse por completo a Jesús. El arrepentimiento verdadero siempre trae frutos. No significa que de la noche a la mañana yo me transformo en un cristiano perfecto al 100%, pero sí, cuando un pecador se arrepiente, primero hay fiesta en los cielos, es lo más maravilloso. Hay fiesta en los cielos celebran este hermoso cambio de dirección cuando alguien se entrega a Jesús, pero ¿qué es lo lindo? Que este pecador se arrepiente y empieza a caminar con Jesús y en este caminar empiezan a haber frutos, empieza a producir frutos este nuevo creyente, algo que por sus propias fuerzas no puede producir. Juan 15 habla de que cuando permanecemos en la vid nosotros producimos frutos, pero para nosotros permanecer primero tenemos que juntarnos a la vid. Eh, Y es mucho más que juntarnos cuando vemos una rama ligada a la vid. No es solo juntarse, están tan unidos que uno no puede ver cuándo empieza la vid y cuándo termina la vid. Amén. ¿Me están escuchando? Algunos han escuchado esa pregunta antes. Entonces, volviendo un poco, es tan importante, tan importante que nosotros prediquemos el Evangelio con todos estos elementos. Hablar de la cruz de Jesús, de la muerte de Jesús por nuestros pecados, hablar de la resurrección y invitar a esta persona que tiene que arrepentirse, que tiene que haber este cambio en su vida, pero con la ayuda de Jesús. Y encontramos nosotros en, en Mateo 3 encontramos a Juan el Bautista diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en Mateo 4 encontramos a Jesús, 4:17, si no me equivoco, Jesús dice el mismo mensaje, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Cambien la forma de pensar. Y ahora hay un nuevo reino que se está estableciendo acá en la tierra, el reino de los cielos. El reino de los cielos. Entonces, anoten por favor estos elementos que tiene que tener un mensaje evangelístico.
cada vez que nosotros compartimos el Evangelio, tenemos que hablar de la muerte de Jesús, hay que hablar de la resurrección y hay que llevar a estas personas a este punto de decisión que tienen que arrepentirse de sus pecados y entregarse a Jesús. Hay muchos que piensan que el Evangelio es decir, Jesús te ama. Es verdad, es una realidad que Jesús nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Es una realidad, es una realidad. Dios nos ama tanto, pero decir Dios te ama no es el Evangelio, no es el Evangelio. Pero claro que es algo que nosotros debiéramos incluir. Estas son buenas nuevas, buenas nuevas. Entonces, cuando yo comparto estas buenas nuevas, tienen que sonar como buenas nuevas. Tienen que sonar como buenas nuevas. Cuando yo estoy compartiendo el Evangelio con alguien, tenemos que llevar a estas personas a este punto de sentir quién es este Salvador que quiero conocer. Quiero entregarme a Jesús. Yo quiero creer en estas buenas nuevas. Y el arrepentimiento, quiero tocar este punto también. El arrepentimiento, como lo dije y como lo dice la palabra, es algo que solamente provoca el Espíritu Santo. Hay muchas personas que usan el infierno, el infierno de una manera humana para conseguir una respuesta de un nuevo creyente, de alguien que no ha conocido a Jesús. Pero es solamente el Espíritu quien convence del pecado. No tiene nada de malo hablar del infierno, pero que sea guiado por el Señor y que sea con amor. Estas son buenas noticias, que suenen como buenas noticias, que las presentemos como buenas noticias, que no presentemos estas buenas noticias como si estamos saliendo de un velorio. No, estas son buenas noticias y que las reciban así. ¿Está todo claro hasta el momento? Bien. ¿Tenemos alguna pregunta o todavía no? A ver, a ver, a ver. Perfecto, perfecto. Ok. Y en un comienzo estaban preguntando mucho acerca de nuevos métodos para presentar el Evangelio. Y voy a hablar ahora de un método que es muy especial, la verdad, muy especial. Varios de ustedes han visto esta imagen antes, porque ya he presentado esta herramienta evangelística en el pasado. Y quiero que pongan atención en esta imagen y pronto vamos a ver en qué consiste más detalladamente esta herramienta. ¿Y por qué? ¿Y por qué estoy enseñando? ¿Por qué estamos mostrando esta herramienta de trabajo hoy día y no la cuarta clase? Porque quiero que por favor, desde el día de hoy o desde mañana, empiecen a aprenderse esto. Y cuando digo aprenderse, no me refiero a que sean como una grabadora que se le aprieta play y después repiten todo lo que dicen. No, quiero que sean, quiero que practiquen esto con sus pares, con sus familiares, con sus amigos, de tal forma de que puedan fluidamente en una conversación expresar cada uno de los puntos que constituye esta herramienta. Eh, Esta herramienta se llama Jesus at the Door, que la traducción es Jesús a la puerta. Entonces, ¿en qué consiste esto? Acá tenemos, acá tenemos los detalles. A ver, perdón, creo que saquemos esto. Ya, ahí sí, ¿pueden ver esto? Amén. ¿Me confirmo? Perfecto. Ok, entonces el primer punto. Se le hace la pregunta a la persona, ¿alguna vez usted ha visto esta foto?
perdón, quiero volver al anterior. Esta es la primera pregunta. ¿Alguna vez, a ver, quiero volver un poco atrás y decir algo muy importante? Cuando nosotros evangelizamos, tenemos que ser personas normales. Tenemos que ser personas normales, común y corriente. No necesitamos acercarnos y cambiar el tono de voz. No hay un tono de voz que sea más santo que otro. No tengo por qué gritarle a la persona, no. La idea es expresar esto, cada uno de estos puntos, con naturalidad. Tenemos que ser naturales al momento de usar esta herramienta, incluso al momento de evangelizar. Sea cual sea el motivo, hay que ser naturales. No hay que copiarle a nadie, no hay que cambiar la voz, no hay que hacer nada raro. Entonces, nosotros nos acercamos a una persona en las calles. Supongamos este ejemplo. Hermana Janet, ya que lo usé de ejemplo, la vamos a usar de ejemplo ahora de nuevo. Supongamos que hay una persona en la plaza. Hermana Janet, ¿de qué lugar, de dónde es usted? Repítame, por favor. Los Ángeles, sector La Los Mona. Ángeles. Perfecto. Entonces, en una de las plazas del sector La Mona, supongamos que hay una mujer sentada en la plaza. Y la hermana Janet va caminando, ni siquiera está evangelizando ese día. Va caminando y ve a esta mujer sentada y el Señor le dice, esta es la mujer, Janet, quiero que vayas. Entonces la hermana Janet va y le muestra esta imagen. Hermana Janet, usted puede tener incluso esta imagen en su celular. Entonces usted le muestra esta imagen a la persona y le hace la pregunta, ¿alguna vez usted ha visto esta imagen antes? ¿Y por qué se hace esta pregunta? Porque primero se parte con una pregunta para que la persona pueda responder y de cierta forma sirva como un rompehielo. Pero ahora viene la pregunta clave. Usted le hace después, porque seguramente van a decir que no, que nunca han visto esa imagen. Sin embargo, nos hemos encontrado en distintos países personas que dicen, sí, he estado soñando con esa imagen por días. Entonces ahí uno sabe que esa persona está lista ya. No hay mucho trabajo que hacer para que se entregue a Jesús. Pero generalmente la persona va a decir, no, nunca he visto esta imagen. Entonces ahí usted le hace la pregunta, ¿usted ora o usted reza? ¿Y por qué se hace esta pregunta? Porque es muy probable de que si usted tiene un encuentro con algún cristiano, el cristiano de seguro le va a decir, claro que oro todas las mañanas, oro todas las noches, oro con mi familia, gloria al Señor por eso, usted bendice a la persona y va a buscar a otra persona. La idea no es tampoco no bendecir al cristiano, pero queremos enfocarnos en las almas que están perdidas. Entonces, si la persona dice, sí, de repente rezo, o si dice, no, nunca rezo, nunca oro. O de repente dicen que sí, pero solamente en situaciones de extrema necesidad, por ejemplo, en un terremoto o cuando alguien está a punto de morir. Entonces, ese es un filtro que nos da esta herramienta para saber si estamos hablando con un verdadero hijo del Señor. Entonces, nosotros le decimos a la persona, el segundo punto, este es Jesús tocando a la puerta de tu corazón. La manilla está en el interior. Solo tú puedes dejarlo entrar. Entonces, hay muchas frases acá, pero las vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta de que estas no son simples frases lindas, sino que todas estas frases hay algunas ilustraciones que sirven para que las personas entiendan esta realidad del Evangelio, pero hay muchas de estas frases que están fundamentadas con este Evangelio que estábamos hablando anteriormente. Entonces, este es Jesús tocando la puerta de tu corazón. La manilla está en el interior, solo tú puedes dejarlo entrar. ¿Qué es lo que estamos diciendo prácticamente? Esta no es una decisión que nadie puede tomar por ti. Solamente tú puedes abrir esa puerta. No tu padre, no tu madre, no tu hermano, no. Solamente tú puedes abrir esa puerta. Y acá nosotros decimos, vamos al tercer punto.
Orar es como hablar a través de la puerta. Sabes que Él está allí en algún lugar, pero no lo conoces personalmente. Y ahora vamos a la explicación del pecado. El cuarto punto. Visualízate tú mismo usando una mochila. Si la llenamos de todos tus pecados, ¿sería pesada? Y piensen, pensemos cada uno de nosotros, antes de llegar al Señor, si pusiéramos todos nuestros pecados en una mochila, ¿sería esa mochila pesada? Claro que sí, claro que sería pesada esa mochila. Probablemente muchos de nosotros no podríamos ni siquiera correr la mochila, mover la mochila, lo pesada que era. Pero, por qué es tan importante esta parte? La voy a leer de nuevo. Visualízate tú mismo usando una mochila. Si la llenamos de todos tus pecados, ¿sería pesada? Eso es lo que representa la deuda que tienes con Dios. Te impide de tener una relación con Él. Perdona, hay unas faltas de ortografía acá que antes no estaban. Las vamos a corregir. Pero continuando, esta deuda te impide tener una relación con Él. Entonces acá la persona a la cual le estamos hablando, paso muy importante, tiene que entender esta persona que es un pecador o una pecadora que necesita una relación con Dios. Y ahora el siguiente punto. Si le debieras al banco $1.000.000 y yo te doy un cheque por esa cantidad y vas a depositar al banco este cheque, ¿qué le pasaría a tu deuda? Ahora, ahora pongámonos en los pies de esta persona. Si yo debo $1.000.000 al banco y viene otra persona y me da un cheque por esa misma cantidad y voy a depositar esto al banco, ¿qué le pasa a esta deuda? Desaparece. Esta deuda se da por pagada. Entonces, acá, por medio de estas ilustraciones, nosotros le estamos mostrando a esta persona el amor de Jesús, de que no es imposible tener una relación con Él sin importar la deuda que tenemos. Y acá decimos esto. Eso es lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz y resucitó. Te escribió un cheque con tu nombre y lo firmó con su sangre. Perdón, hay mucha falta de ortografía. Esto lo cambiaron hace poco, así que lo vamos a corregir. Entonces voy a leer de nuevo. Él escribió un cheque con tu nombre y lo firmó con su sangre. Hoy Él está a la puerta de tu corazón queriendo que cobres este cheque o queriendo que lo cobres. Estas palabras que hay acá en todas estas que estamos leyendo, no es algo que hay que aprenderse palabra por palabra. Nosotros perfectamente podemos parafrasear cada una de estas cosas, pero entregando el mismo mensaje. Entonces, eh, acá, en ese punto, nosotros, fíjense, ¿qué es lo que estamos diciendo en ese punto? Estamos hablando de que Jesús murió en la cruz y Jesús resucitó. Estamos hablando de los dos elementos que Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 15. El primer pasaje que leímos, del pasaje de Jesús con Pilato. Y acá, de nuevo, Pablo está usando estos dos elementos. Jesús murió en la cruz y resucitó y pagó esta deuda por ti. Y acá es cuando viene otra pregunta. Si Jesús estuviera aquí ahora mismo, ¿lo dejarías entrar? Acá las personas ya están siendo tocadas por Jesús. Pero también van a haber personas que en este momento van a decir, no, no lo dejaría entrar. Y quiero explicar algo en este momento. Si el Señor a usted le hace sentir, sigue luchando por esta alma, intente continuar la conversación. Pero si usted entiende que esta persona realmente no está poniendo atención y no está ni ahí, es mejor bendecir a esta persona e ir por otra persona. Cuando hay un árbol de manzanas, basta simplemente mover el árbol un poquitito para que las manzanas que están listas caigan.
Pero si hay un árbol de manzana y las manzanas no es, y hay manzanas que no están listas, si yo muevo el árbol de una manera muy agresiva, hay manzanas que no van a estar listas y que van a caer, pero que no están listas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Llevemos a las personas a una decisión por Jesús verdadera, que sea genuina. Detrás de cada discípulo existe una decisión por Jesús, pero no pero no cada decisión por Jesús se transforma en un discípulo. Voy a repetir eso. Detrás de cada discípulo existe una decisión por Jesús, pero no cada decisión por Jesús se transforma en un discípulo. Van a haber personas que van a decir, sí, quiero entregar mi vida a Jesús, pero fueron emociones del momento. No fue un verdadero arrepentimiento. Van a haber personas, probablemente muchos de ustedes vieron esto en cultos evangelísticos, que pasan personas llorando, pero no porque hayan lágrimas significa que hubo un verdadero arrepentimiento. Pero no porque hayan lágrimas significa que es algo falso. No, 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 no. Hay personas que expresan con emociones como lágrimas o otro tipo de emociones cuando se arrepienten ante el Señor y que no tiene nada de malo. Pero acá, acá, acá tenemos este filtro cuando le hacemos la pregunta, si estuviera Jesús ahora aquí, ahora mismo, ¿lo dejarías entrar? Ya ahora es cuando empezamos a confiar también en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la presencia del Señor al momento de evangelizar. No son solo palabras las que estamos usando. El Espíritu Santo está ahí mismo, en ese momento, respaldando lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros acá le hacemos esta pregunta a la persona. ¿Usted puede sentir el viento? Perdón, ¿usted puede ver el viento? ¿Puede ver el viento? La persona probablemente va a decir, no, no puedo ver el viento. Y es verdad, no podemos ver el viento, pero sí podemos sentir el viento. Entonces, nosotros le decimos a la persona, así como el viento, Jesús está aquí ahora mismo. Y esta es una parte muy linda e importante. Nosotros le preguntamos a la persona, ¿puedo orar para que sientas su presencia? Acá es donde nosotros confiamos en el Espíritu Santo, donde nosotros confiamos en aquel que vive en nosotros, en el mismo que vino a llenar a los discípulos en Pentecostés. ¿Para qué? No para quedarse encerrados orando, no, para salir y cumplir la gran comisión. Y ese mismo Espíritu Santo nos está respaldando a nosotros al momento de evangelizar, y ahora nosotros le hacemos esta pregunta. ¿Puedo orar para que sienta su presencia? La persona, se lo adelanto desde ya, los va a mirar probablemente con ojos un poco raros, va a decir, ¿qué es lo que quiere hacer esta persona? Pero van a decir, ok, bueno, ya. Entonces ahí usted simplemente ponga su mano sobre el hombro de la persona. No ponga su mano en la cara de la persona, no ponga su mano en la cabeza de la persona, salvo que el Espíritu realmente lo diga así. Simplemente ponga su mano sobre el hombro y haga una oración bien sencilla. No haga una oración de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. No, 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 no. Usted solamente necesita 20 segundos, 30 segundos. Gracias, Jesús, te doy, supongamos el nombre de la persona es María. Gracias, Jesús, te doy por la vida de María, porque tú amas tanto a María. Y Dios, gracias te doy en este momento porque tú quieres bendecir a María para que ella sienta tu presencia ahora mismo. Gracias, Jesús. Bendícela con paz en el nombre de Jesús. Amén. Simplemente eso es todo. Y seguramente María va a decir, sí, sentí como tranquilidad, sí, sentí paz, sí, sentí gozo, sí, sentí algo que no había sentido nunca, sí, sentí electricidad, quién sabe. Pero también la persona puede decir, no, la verdad no sentí nada. No importa, eso no significa que esto no funciona, esto no significa que nos detenemos acá. Entonces,
Ahora es donde nosotros llevamos a la persona al punto de decisión. Y miren cómo está el arrepentimiento, cómo está el arrepentimiento metido en estas palabras. Ahora mismo estás en un camino de vida sin Jesús. Necesitas alejarte de tu pecado, cambiar de dirección y seguirlo a Él. ¿Quieres seguirlo? Miren, el cambio como habla, alejarte del pecado, cambiar de dirección y seguir a Jesús. Y eso es arrepentirse y seguir a Jesús. Y ahí nosotros le hacemos la pregunta, ¿quieres seguir a Jesús? Y si la persona dice que sí, una oración de fe, una confesión de fe muy sencilla, salvo que ustedes sientan que el Espíritu le está diciendo que digan algo distinto. Pero miren esta oración de fe muy, muy simple. Jesús, perdóname por mis pecados. Y ustedes díganle a la persona, repita después de mí. Jesús, perdóname por mis pecados. Abro la puerta de mi corazón. La persona repite, abro la puerta de mi corazón. Te hago Señor de mi vida. Te hago Señor de mi vida. Lléname con tu espíritu. Lléname con tu espíritu. Lo que pueden hacer también, pueden hacer que la persona repita el Evangelio. Jesús, me arrepiento de mis pecados. Que dice, perdóname de mis pecados. Y pueden decir, yo creo que tú has muerto por mí y yo creo que tú has resucitado por mí también. Y también después pueden repetir esto. Lléname con tu espíritu. Amén. Así de simple. Ahora nos demoramos porque simplemente expliqué punto por punto qué significa este método de evangelismo, pero esto es una conversación que toma menos de 5 minutos, menos de 5 minutos. Los que probablemente algunos de ustedes estuvieron en conferencias, pero hay una iglesia en Sudáfrica que tenía 30 miembros solamente. Y esta iglesia se comprometió y todos aprendieron este método. En su gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría. Y pasaron de ser 30 miembros y en un mes y medio que usaron esta herramienta, esta herramienta, después de un mes y medio eran 80, ya no eran 30, eran 80. Entonces, estoy hablando de una herramienta que yo personalmente la he usado en 4 continentes. La ha usado con gente con mucho dinero, la ha usado con gente muy pobre, la ha usado con caníbales, con brujos. Y tengo amigos que la han usado también con los musulmanes más radicales. Y funciona, funciona, funciona. Lo que no significa que todos van a decir que sí, esto lo comenté antes, no significa que todas las personas van a entregarse a Jesús. Porque si fuese así, no estaríamos predicando, de seguro no estaríamos predicando el evangelio correcto. Entonces, ¿cuántos puntos tenemos? 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 9 puntos solamente que hay que aprenderse. No hay que aprenderse palabra por palabra. Se puede fácilmente parafrasear. Y cuando digo aprenderse, por favor, no es solo memorizar. Sí, memoricen esto, pero después compártanlo con personas de su iglesia. Hablen con personas de su iglesia. Digan, practiquemos y traten de meter esto en una conversación. Incluso generen como situaciones ficticias, como que uno es un converso y el otro se acerca. Y después lo hacen viceversa, después lo hacen con otro miembro de la iglesia o con otro amigo, hasta que esto funcione de una manera natural. ¿Y por qué puse el caso de la hermana Janet que iba camino al trabajo? Creo que eso es lo que dije. Porque no necesariamente hay que esperar a tener una actividad evangelística para compartir el Evangelio. El Evangelio vive en nosotros. El Evangelio es una forma de vivir. Cuando leemos el libro de Hechos, eso es el libro de Hechos. Empoderados por el Espíritu para compartir este glorioso Evangelio. Entonces, es verdad, vamos a tener actividades evangelísticas donde vamos a usar esto en las calles, en las plazas, en las ferias, quién sabe dónde. Pero esto se puede usar también en un lugar de trabajo, camino al trabajo, con un familiar incluso. Entonces, de verdad, con mucha seguridad digo de que esta herramienta puede ser de gran
gran bendición para sus congregaciones. Un segundito. Ahí estamos. Ahora dejé de compartir pantalla. Nos pasamos, nos pasamos en unos minutitos, pero quiero primeramente agradecer a todos los que se han conectado el día de hoy. Y lo dije en un principio, para cuando estuve saludando, para mí es un gran honor compartir el día de hoy y las siguientes 3 clases. No tengo duda alguna de que el Señor quiere usar a esta misión para que los perdidos lleguen y que tengamos templos llenos, y no por causa de números, sino porque es el corazón del Señor, de que estos templos sean llenos de personas que quieren arrepentirse y entregarse a este precioso Salvador. Vamos, de nuevo, mil disculpas por los minutos que nos pasamos. Eh, Vamos a dar algunos pocos minutos para preguntas, pero yo sé que es un poco tarde. Voy a escribir ahora mismo mi número. eh, 9. Ahí acabo de escribir mi número, mi WhatsApp. En caso que si alguien tiene una pregunta después o durante la semana, por favor escríbame, ningún problema. Si quiere me llama y conversamos acerca de algo relacionado a evangelismo. Eh, pero vamos a dejar algunos minutos para preguntar. Por favor, esto es muy importante, que sus preguntas sean de acuerdo a lo que hablamos el día de hoy. Vamos a seguir teniendo más clases de evangelismo donde vamos a hablar de otras cosas, pero si usted tiene alguna pregunta en este momento que la quiere hacer, por favor, active su micrófono y haga la pregunta de algo relacionado a la clase del día de hoy. Si hay algo que usted está preguntando que yo sé que vamos a hablar en una siguiente clase, simplemente voy a decirle vamos a ver en una próxima clase. Así que por favor, active su micrófono si quiere hacer una preguntita. Vamos a dejar unos pocos, vamos a dejar 5 minutos para preguntas. Así que cualquier persona, cualquier hermano o hermana que quiera hacer una pregunta, más que bienvenido en este momento. Buenas tardes, hermano Aarón. Buenas noches, que Buenas diga. tardes. Buenas noches, perdón. Hermano Aarón, consulta. Esto que usted pasó, ¿lo tiene de alguna forma en PDF como para revisarlo y Ah, memorizarlo y repasarlo? lo vamos a enviar al grupo lo vamos a enviar al grupo de los pastores para que ellos puedan compartirlo también con sus congregaciones. ¿Les parece que ese es un buen método? ¿O si hay un método mejor? Yo lo capturé y lo voy a imprimir. Es más Ah, corto. excelente, 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 excelente. También hay una aplicación que se puede descargar, pero está un poquito complicada porque pusieron que hay que registrarse ahora y está en inglés, entonces eso puede complicar un poquitito. Entonces, también escríbame al WhatsApp que acabo de poner y yo le puedo enviar la captura de pantalla de ambas, de la imagen y de los 9 pasos. Pero muchas gracias por la pregunta. Muy, muy, muy buena acotación. Hola hermano, Aarón, buenas noches, Cristian por acá. Buenas noches. No solo mencionar que todo se canaliza a través de la escuela bíblica, para que los hermanos Perfecto. sepan todo el Genial. material, y, claro, ahí les llega todo en realidad. Maravilloso, maravilloso, Eso. maravilloso. Entonces, ahí voy a compartir estos pantallazos eh, para que la escuela bíblica pueda compartirlo con todos ustedes. Perfecto.
Hermano Jorge Muñoz, veo una mano levantada. Buenas noches, No sé hermanos. si, Buenas no sé si noches a está todos. adorando o quiere hacer una pregunta. Ya, una pregunta. No, haciendo una pregunta. Buenas noches a usted, a toda la congregación. Que el Señor les bendiga. Eh, ¿Se podría decir que es el paso erróneo, mo- lo que generalmente se suele hacer, invitar a las personas a la iglesia más que invitarlos a Cristo? Ujú. Eh, Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, yo creo que no hay respuesta mala, porque también si voy a invitar a alguien a la iglesia para que la persona conozca a Jesús, creo que es algo totalmente válido, pero sí creo que todo cristiano debiese estar capacitado para compartir el evangelio. Y de una manera clara, de una manera clara. Y probablemente, como así es como muy buena pregunta, hermano Jorge, porque nosotros debiésemos ser capaces de presentar este evangelio de una manera clara, y cuando ya conocen al Señor o cuando ya están conociendo al Señor, ya tienen que entender, yo necesito una familia de fe. Y ahí es cuando pueden involucrarse en la iglesia. Pero si hay un culto evangelístico o si alguien no se siente con la capacidad de, de presentar el evangelio, también es válido traer a esa persona a la iglesia, pero, pero sí es algo que yo creo que todo cristiano debiese estar capacitado para presentar el evangelio de una manera clara con compañeros de trabajo, en la micro, en la plaza, donde sea, donde sea. Eh, Muy buena pregunta, muy buena pregunta. no, no. Es que, ¿por qué se lo digo? Se lo digo con esta analogía. Por ejemplo, Ajá. como que en lugar de recomendar al doctor, recomendamos al hospital. Y muchas veces también las personas que nos han conocido antes a nosotros, nuestra vida anterior que llevábamos, muchas veces se quedan con esa imagen Ujú. o terminan mirándonos a nosotros y tienen, lo que podríamos decir, desilusión. Ajá. Perfecto, sí, entiendo, entiendo. Sin embargo, también el testimonio habla de, incluso hay un mensaje que voy a citarlo. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso, verso 15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Siempre preparados. Y cuando nosotros hablamos de esta esperanza en la cual nosotros creemos, también nuestro testimonio está predicando. O sea, si la persona ya conoció, ya conoció mi vida y quién era yo, y ahora la persona está viendo todos estos cambios, gloria al Señor. Todo eso respalda con un testimonio qué es lo que yo estoy presentando, el mensaje, la cruz, la resurrección, y le estamos diciendo a esta persona sin decirlo, incluso porque la persona vio quién era yo y ve quién soy ahora, este Cristo real. Este Cristo real realmente transforma vidas. Y si la persona, si la persona probablemente no ha visto esa nueva versión todavía, primero ponga su confianza en el poder del Evangelio, en el poder del Evangelio. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu, predicó el mensaje a un grupo de personas y dice, este mensaje perforó los corazones de todos estos que estaban escuchando. Y miles se entregaron a Jesús ese día. Entonces, muchos no conocían a Pedro, probablemente algunos conocían a Pedro, quién sabe, pero
¿Qué es lo que estoy diciendo? Ponga su confianza en el poder del Evangelio. Y si no, también es válido que la persona conozca a otro cristiano que usted conoce para presentarle el Evangelio. También es válido. Hermano Jorge, también usted puede invitar a esta persona a la iglesia para que tenga un encuentro con Jesús. Y una pregunta más, por favor. Muchas gracias, hermano Jorge, por su pregunta. Yo tengo una. Hola, Brandon. Perfecto. Hermano Brandon, adelante. Bueno, se sabe que con la explicación que se dio sobre qué es el Evangelio, donde ya los tres puntos, que Cristo Ujú. murió, fue sepultado y resucitó. Ajá. Pero dentro de todo ese momento de evangelismo, si se da, por ejemplo, no sé, más palabras, pero ¿será como necesario incorporar también, por ejemplo, la venida de Cristo, como el regreso de Jesús a buscarnos a nosotros? Como, O ¿será como sea, necesario o no? ujú. Si tú crees que el Señor te está instando en ese momento a hacerlo, hazlo, pero tienes que ser capaz de articularlo bien. Ya. Y que eso no y que también la persona no abrace esta segunda venida como para pensar, no, si total viene Cristo y todo se acaba, no, que también la persona entienda, yo tengo que entregarme ahora ya, Ujú. tengo que entregarme ahora ya, y este Salvador está con los brazos abiertos ahora ya, y me quiere cambiar ahora ya, porque muchos piensan, cuando no presentamos el Evangelio correctamente, algunos pueden pensar, no, si basta con que yo diga que sí, basta que yo pase adelante en el culto evangelístico y con eso me aseguro el cielo, pero eso no es eso no es el Evangelio. Cuando yo me entrego a Jesús, desde aquel momento Jesús ya empieza a hacer la transformación en mí, siempre y cuando yo me rinda a esa transformación, a lo que Él quiere hacer. Pero si el Señor, si el Señor te insta a hablar de la segunda venida, perfecto. Si el Señor te insta a hablar con amor del infierno, también, ningún problema. Pero sin dejar de hablar de estos elementos que antes hablamos. Que Pero esas son los puntos fundamentales del Evangelio. del episodio de la cruz en sí, pues, de esa forma. Claro, hablar de la cruz, hablar de la resurrección y entender que tiene que haber un arrepentimiento. Ya, súper, me queda claro. Gracias. Muy buena pregunta. Y, chuta, yo creo que por la hora vamos a tener que quedar hasta acá el día de hoy. Eh, Así que les doy muchas gracias por quedarse hasta esta hora. Les mando un gran abrazo a la distancia de donde sea que usted se encuentre, en el sur, en el norte, en otro país, Argentina, Perú, Ecuador. Les envío un gran abrazo y nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Y cualquier pregunta que haya, la pueden hacer llegar a la escuela bíblica o también me pueden también contactar. Eh, Hoy día vimos los elementos fundamentales del Evangelio y vamos a seguir adentrándonos un poquito más en las siguientes semanas para que ya en la cuarta semana estemos todos listos para la tercera semana, estemos todos listos para evangelizar. Pastores que estén presentes, por favor, eh, eh, elegir a la persona de su iglesia, al hermano o hermana que va a estar a cargo de las actividades evangelísticas de su congregación. Si usted puede tener esta persona lista, este hermano o hermana lista, esta semana, excelente, para que empecemos a programarnos en algo hermoso que queremos hacer como misión en los próximos 30 días, dentro de los siguientes 30 días. Así que les envío un gran abrazo, que el Señor les bendiga. Practiquen por favor esta herramienta, hagan la suya y sean capaces de expresar cada uno de estos puntos con naturalidad. Que el Señor los bendiga. Amén. Voy a hacer